A partir de los 80s, acá San Salvador comenzó a sufrir esa metamorfosis de migración de familias y de buscar el sustento y de apostarse desde luego en la calle para generar sus ingresos. Sin duda alguna, esto era una situación que poco a poco envolvió, desde luego en sus alrededores, a esta construcción de esta catedral que sin duda alguna, ahora que se descubre, que se limpia, vemos lo esplendoroso que es, su estilo neogótico y todo esto que decía yo al inicio. De acuerdo a las investigaciones, están por cumplir 100 años la construcción de esta iglesia. Así es, bien, la tradición y toda la historia del templo El Calvario se remonta a 1660, ¿verdad? Cuando el obispo de Guatemala, Monseñor Payo de Rivera, concede el permiso a las autoridades eclesiásticas para que en la villa de San Salvador se pudiera construir una pequeña ermita llamada El Calvario en las afueras. Neto, precisamente el Calvario eran los límites de San Salvador. Es hermoso ver cómo en medio del caos se erige la perfección y la belleza manifestado por medio de este estilo arquitectónico que es el gótico. Obviamente por las diferentes circunstancias sociales, el Calvario y todo el centro histórico de San Salvador se fue llenando de ventas, ¿verdad? De gente que procedía del interior de El Salvador a raíz del desplazamiento forzado, a causa de la violencia, la guerra, luego el asedio de las pandillas, ¿verdad? Que buscaban en los predios, en los alrededores de El Calvario, una manera de subsistir y de llevar el alimento a casa. Precisamente el miércoles de la semana pasada, cuando ya se podía percibir el Calvario, ese mismo día empezaron a llegar turistas, empezaron a llegar personas que tenían 20, 30 años de no visitar el Calvario, de no visitar el centro histórico. Nos ha cambiado y nos va a cambiar la realidad del templo ahora, por ejemplo, en el tema turístico. En el tema de fe, incluso muchos, a lo mejor, sin duda alguna, buscan un aposento de esa naturaleza para ir desde luego, hacer sus meditaciones, sus reflexiones. Y la dinámica del Calvario siempre ha sido una pastoral de santuario. Muchos jóvenes no podían entrar en esa zona. Si entraban, ya no salían. Era tan evidente, abiertamente del conocimiento este tipo de operaciones delictivas ahí en los contornos. Bien, yo puedo dar fe que al menos con nosotros nunca se metieron. Fueron muy respetuosos del templo, de los religiosos que regentamos dicha estructura, dicha parroquia. Sin embargo, pues los índices hablan, ¿verdad? Asesinatos, extorsión, teníamos también el mercado negro. Puedo decir también de que había mucha gente honrada. Había mucha gente honrada, gente trabajadora, gente que buscaba el sostén de su hogar, de su familia, pero también habían personas que, como en todo, ¿verdad? Que se dedicaban y que pertenecían a estructuras criminales. El 2014 fue uno de los años más violentos en los predios del Calvario. Era una odisea, pero también un reto para nosotros cómo cuidar a nuestros jóvenes. Cuando vemos el componente social, sin duda alguna esto representa también una realidad de la cual no podemos negar. Exacto, o sea, es verdad, habían personas que se dedicaban a delinquir, pero también habían personas buenas, personas luchadoras, y pues con el reordenamiento han sufrido, digamos, esta metamorfosis del centro histórico. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos abogado siempre ante el Consejo Municipal, ante el alcalde Mario Durán, y él pues nos ha prometido también a nosotros como iglesia de que estas personas van a ser reubicadas en lugares dignos. ¿Qué pasa ahora por su mente cuando la ve ya limpia, ¿no? Y dice, bueno, porque la verdad que para muchos nos impresiona ver una infraestructura que tan invisibilizada estaba precisamente por ese desorden. Y hablo de desorden sin el menosprecio a muchas familias que sin duda alguna buscaban el sustento de una forma muy legal y muy honrada, ¿no? La respuesta es simple. Nunca nos imaginamos que el Calvario
iba a modificar esta manera de comercio informal. Nunca. La verdad, nosotros ya nos habíamos hecho a la idea de que el Calvario, ¿verdad? La iglesia del Calvario tenía como parte de su contexto, pues todas estas ventas. Ahora, cuando vemos el histórico templo, pues libre de las ventas, libre del comercio informal, pues obviamente nos reta, porque no solamente somos custodios de un edificio histórico, sino también... O de un museo. Exacto, no es un museo, es una iglesia viva que ahora nos cambia totalmente la dinámica, que incluso personas que no profesan la fe católica llegan a admirar, que llegan visitando a nivel arquitectónico la estructura, y por ende también creemos que es una buena oportunidad para nosotros de evangelizar. Creo yo que también el reordenamiento del Calvario y de todo el centro histórico nos van mostrando de que cuando hay un orden, cuando hay una intencionalidad de hacer las cosas bien, ganamos todos, ganamos todos. Aclarar esto, Ernesto, los vendedores no eran nuestros enemigos, por el contrario, nos cuidaban, estaban pendientes de los portones, los vendedores. Los malos eran gente buena, gente... Los incursionistas, que eran los delincuentes. Y que yo no sé ni quiénes eran, pero yo sé, porque hubo asesinatos, sé que habían asaltos, sé que habían extorsiones, pero los vendedores eran y son nuestros amigos. A su confesionario nunca llegaron a decir, mira, padre, hice esto. No, porque al final de cuentas ni siquiera quienes andan en estas estructuras ni siquiera son respetuosos de Dios, ¿verdad? No hay ni arrepentimiento de ellos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la gente buena, la gente... a nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas antes, cuando ya se oían los rumores de la reubicación, llegaron a nuestra iglesia a hablar con nosotros. Algunos creían que era cuestión una petición templo. De ustedes, nosotros aclaramos de que era una cuestión municipal, era una política municipal de ordenamiento, ¿no? de la alcaldía. Y pues bueno, en ese sentido también nosotros nos ofrecimos y lo hemos hecho, y agradecemos también la apertura del alcalde Mario Durán en que nosotros también intercedemos por estas personas. Usted estaba también rodeado de puestos de santería, de mucha brujería, tenía prácticamente de vecino al diablo. ¿Cómo lidiaba con eso, padre? Perdón, un poco para conocer la experiencia. Bien, mire, a mí siempre me gusta ganar, Ernesto. Yo ni siquiera le pongo atención a esas cosas, ¿verdad? Obviamente se sentía el olor del puro, de sus hierbas, a veces nosotros celebrando la Eucaristía. Ahí nos han dejado puros. Yo bromeando en una homilía les decía, no los gasten porque ninguno de los padres aquí fumamos, ¿verdad? Que nos pusieron unas calaveras, que nos pusieron, bueno... yo estoy más que seguro y ni siquiera le presto atención a estas cosas porque estamos del lado del que gana. Entonces, en este sentido, ni siquiera me genera y ni siquiera es motivo de pensamiento o de dudas. No, estamos con Dios y Dios, al final de cuentas, con su amor y con su ternura, es quien vence. El Calvario es un legado para la Orden de los Padres Omascos. Es el primer templo de los hijos de San Jerónimo Emiliani en construirse en América, y es el primer templo construido de cemento armado, como lo decía anteriormente, gracias al ingenio y a la visión del padre Antonio Brunetti y del arquitecto Barata. Obviamente en el 21 el Calvario, en medio del comercio, en medio digamos de todas estas ventas, fue sede mundial de la clausura del año jubilar de la misión por los 100 años de presencia somasca en América, y vinieron de Nigeria, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de todos los lugares, de los más de 28 países donde nos encontramos los omascos, y se hizo una muy buena inversión en remozar y en restaurar el interior del templo. Ahora estamos trabajando por la fachada, que está bastante dañada, tiene varios daños a causa de los terremotos, a causa
pues obviamente del tiempo que pasa. Sin embargo, ya estamos ahora trabajando en proyectos para gestionar a nivel internacional, también con la empresa privada dentro del país, y obviamente el templo, al ser una estructura que es patrimonio nacional, pues obviamente tendrá que intervenir Ministerio de Cultura. Esta Semana Santa será totalmente diferente a como lo ha sido en años anteriores, y creemos que el Calvario se convertirá en un referente no solamente de la piedad popular, sino a nivel arquitectónico para todo El Salvador. Pues obviamente todas estas estructuras que rodean el Calvario, porque no solamente es nuestro templo, pues serán también, me imagino yo, remozadas. A nosotros también nos cambia la dinámica, tenemos nuevos retos para la conservación, para que a nivel estético el templo se pueda lucir, ¿verdad? Así que pues también nos tocará que sentarnos con la comisión y con las autoridades del centro histórico para ver también cómo nosotros podemos mantener, remozar y sobre todo custodiar este patrimonio, no solamente de la Iglesia Católica, no solamente de la Orden de los Padres Somascos, sino del país entero. Mire, todo lo bueno se debe de aplaudir, independientemente venga de donde venga. Una frase de uno de los padres de la Iglesia, de los santos padres de la antigüedad, decía: el bien, venga de donde venga, viene de Dios, ¿verdad? Nosotros damos nuestro visto bueno ante las acciones que se están haciendo, velamos y lo vamos a seguir haciendo por las personas que han sido reubicadas para que estén en lugares dignos, y como lo decimos, vemos una muy buena disposición, un buen diálogo entre las autoridades municipales, y esta apertura nos da buen indicio de que las cosas se van a hacer bien. Esto de la calle de la amargura, ¿por qué en su momento se le conoció esto de la calle de la amargura? ¿No? Que entiendo que eso es que conecta precisamente con la iglesia San Esteban, ¿no? Bien, cuando hablábamos de este decreto de erección de 1660 del obispo de Guatemala, don Payo de Rivera, es precisamente para la celebración de las actividades cuaresmales, de las celebraciones cuaresmales y de la Semana Santa. Y se decide construir los 14 pasos en la calle de la amargura. Mucha gente le llama la amargura porque cree que porque era difícil, por el acceso. No, se le llama la amargura porque es la calle de la Vía Dolorosa, que conecta la iglesia de San Esteban hasta la iglesia del Calvario, de donde iniciaba, ¿verdad? En esta ermita de San Esteban iniciaba el Vía Crucis en los viernes de Cuaresma, y el viernes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, terminando con la 14ª estación en la iglesia del Calvario. Así que el Calvario no solamente es una estructura hermosa a nivel arquitectónica, sino que también guarda detalles que se han convertido en patrimonio para la iglesia y para todo el país, además de las diferentes expresiones de fe que alberga este histórico templo. Todavía tenemos una concepción tradicional de la iglesia, inclusive en su arquitectura. Y los padres somascos también han querido traer algo de su tierra natal. Y una extensión de Italia, una extensión de Europa es prácticamente el Calvario. No necesitamos ir a Notre Dame, no necesitamos ir a Europa para ver este estilo tan hermoso, que no solamente es en el exterior, sino que también en el interior resguarda pues estos mosaicos, las 14 estaciones, imágenes muy antiguas, y todo el conjunto del Calvario, la verdad, dan como producto una experiencia hermosa, tanto para los creyentes como para los amantes del arte y de la arquitectura. Hay un salmo que dice: la amargura se me volvió paz. Esta es la idea del Calvario, recorrer la calle de la amargura para entrar a esta estructura tan hermosa, donde los somascos hemos apostado a que sea un lugar de paz. Eso significa somascos, ¿verdad? Eso significa somasca en Italia, este terruño, lugar de paz para nuestro fundador. Por ende, creemos que el Calvario se va a convertir en un oasis de espiritualidad
y en un oasis de cultura y de expresión, ¿verdad?, de el mismo Salvador, del mismo El Salvador, ¿verdad?, en donde todos los salvadoreños nos sintamos identificados, pero también orgullosos de todo nuestro patrimonio en el centro histórico, pero sobre todo del patrimonio de fe, de cultura, pero sobre todo de la visión que han tenido pues nuestros antepasados en dejarnos una joya tan hermosa como el histórico Templo del Calvario. Bastante difícil. Veamos el caso de Nicaragua, que es muy, digamos, que ha logrado tener dimensiones bastante álgidas, ¿no? ¿Qué piensa del caso de Nicaragua, así ligeramente, no? Bien, hay dictaduras no solamente políticas, sino dictaduras que endurecen el corazón. Y cuando ya no hay diálogo, cuando ya no hay apertura cuando las personas pueden pensar diferente, vemos casos bastante lamentables como en Nicaragua. Hace unos días ha salido el último diplomático de la Santa Sede del país vecino. Y pues bueno, creo que también es una lección para todos. Debemos de tener apertura, tenemos que tener diálogo de los unos para con nosotros. Los vendedores cuando llegaban al Calvario que querían hablar conmigo, vengan, hablemos todos, no pasa nada. Creo que dialogando y cediendo unos a otros podemos construir cultura de paz. ¿Qué servicios va a ofrecer este nuevo centro de atención? El día de mañana vamos a hacer la inauguración oficial. Contamos con la consulta de dermatología, geriatría, ortopedia. Vamos a aperturar 1.300 cupos nuevos para hemodiálisis. Estos cupos no se están desplazando de otros centros, sino que son cupos nuevos que vamos a tener para pacientes con insuficiencia renal. Vamos a tener también la consulta de oftalmología. Hemos construido 3 quirófanos con todos los estándares y de primer mundo para realizar 600 cirugías al mes de oftalmología. Es importante explicarle a la población que toda el área de oftalmología va a empezar sus operaciones hasta el 12 de abril. El resto comienza el lunes 27. Nosotros inauguramos este viernes 24 y el lunes ya está todo funcionando, hemodiálisis. Estamos desplazando el área de entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria que está en el Hospital Médico Quirúrgico para La Ceiba. La Ceiba va a venir a ser un comodín para el Seguro Social. ¿Por qué? Porque al poder mover y empezar a utilizar La Ceiba vamos a poder hacer otra serie de proyectos, liberar espacio en el consultorio de especialidades, liberar espacio en el Hospital General, en la Unidad Médica Tlacat, en el Hospital Médico Quirúrgico, y vienen muchos más proyectos debido a que ya vamos a tener este centro con el cual hemos estado trabajando con todo el corazón en las manos para poder tener el primer centro con alma a nivel de Latinoamérica. Si alguien tiene la duda, por ejemplo, de decir, ¿y dónde voy a tener mi consulta de ortopedia el día lunes 27? Tenemos 2 teléfonos reservados para esto, en el call center, en el 2244-4780. Hemos habilitado este número solo para los casos de La Ceiba, así que si usted tiene dudas, si su consulta de geriatría, si su consulta de dermatología, si su consulta de ortopedia, a dónde la va a recibir, puede llamarnos a este call center, y si no, hemos habilitado un canal solo para chat al 7071-1000, opción 1. Acá va a ser un chat exclusivo para los casos de La Ceiba, y sí explicarle a la población oftalmología, tanto procedimientos como consultas como cirugías del área metropolitana van a comenzar a funcionar en La Ceiba a partir del 12 de abril. Los servicios que vamos a tener en nuestra Ceiba va a ser ortopedia, dermatología, la clínica de cuidados paliativos, la primera clínica de detección temprana de cáncer. Esto es nuevo. Todo paciente que tenga sospecha de cáncer debe ser referido a esta clínica para de manera temprana y oportuna poder tratar cualquier cáncer. Oftalmología. Vamos a tener 1.300 cupos nuevos de hemodiálisis, vamos a tener también consulta de nefrología, vamos a tener el entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que esto actualmente se encontraba en el Hospital Médico Quirúrgico, ahora va a estar en La Ceiba, y también vamos a tener pues todos los servicios de apoyo, las evaluaciones prequirúrgicas que se hacen para los pacientes de ortopedia, que antes se hacían en Atlacat, por ejemplo, ahora se van a realizar acá en La Ceiba. Los procesos, después de tener 4 a 5 horas, a 6 horas, ahora se acortan de 50 minutos a 1 hora y media. Así están hoy, ya automáticamente pasa a farmacia, y ya a los pacientes se les dice en la ventanilla
hospital para retirar sus medicamentos. Los pacientes que ya vieron eso en el consultorio de especialidades son testigos que realmente estamos trabajando por cambiar el seguro social. Yo sé que no estamos donde queremos, sé que falta mucho, pero heredamos más de 30 años de abandono en el seguro social. Todos los proyectos que estaban pendientes los estamos realizando. El Hospital Médico Quirúrgico lleva 35 años esperando un nuevo hospital médico quirúrgico y nosotros hemos retomado ese proyecto y lo vamos a heredar como gobierno del presidente Bukele. También el Hospital 1 de Mayo, más de 52 años esperando ser construido. Entonces, cuando llegas y ves tantas deudas, tienes que empezar a priorizar por dónde salir. Doctora, y pues acá estamos dando ya los resultados. El área de farmacia y cobertura de la medicina, ¿cómo se ha logrado o qué avances se ha tenido? Porque siempre ha sido demandante, ¿no? y crítico de que se ha tenido deficiencias en estas áreas, pero ¿se ha mejorado esto? Sí, Cuéntanos de hecho, ese ha sido otro de los pilares y otro de los pilares de trabajo y otra de las deudas que heredamos. Sí. De hecho, ahorita tenemos ya una cobertura del 99.5%, casi que del cuadro básico. No tenemos desabastecimiento. Ha tocado implementar muchas acciones como administración, porque sí hemos tenido incumplimientos de proveedores, pero nosotros hemos visto la manera para que ningún paciente se quede sin sus medicamentos. Ya veíamos una noticia interesante, la operación de trasplante, la 900 ya, ¿no? De hecho, el miércoles pasado tuvimos nuestro trasplante renal número 900, 900 vidas transformadas, 900 familias cambiadas. La insuficiencia renal es una enfermedad sumamente delicada que llega a cambiar la vida de cualquiera que la padece y es importante que la población se cuide, que coma saludable, que haga ejercicio, que tome suficiente agua, que evite todas las cosas conservadas, porque la falla renal está cada vez cobrando más vidas. Realmente el trasplante es dar vida, es una segunda oportunidad. Y algo, yo te mencionaba que la Ceiba iba a ser prácticamente un comodín, que al mover, al empezar a funcionar, muchas cosas iban a pasar. Se va a trasladar la diálisis, el entrenamiento de la diálisis peritoneal continua ambulatoria que actualmente está en el Hospital Médico Quirúrgico. Al trasladarlo a la Ceiba, vamos a poder ampliar el área de trasplante renal en el Hospital Médico Quirúrgico y ya no solo vamos a realizar un trasplante renal semanal, sino 2. Con esto vamos a aumentar la cobertura y también nos estamos preparando para la entrada en vigencia de la ley de trasplante de órganos y tejidos. Somos el único país de toda Centroamérica en que tiene las 3 tecnologías de las válvulas a utilizar. Cada vez que hacemos procedimientos, vienen médicos de otros países de Centroamérica. De hecho, hace poco nos acompañó en enero, nos acompañó un médico de Italia para poder validar uno de nuestros nuevos procedimientos. Entonces realmente el Seguro Social está avanzando a pasos agigantados porque estuvo dormido por más de 30 años y tocó llegar, zamaquearlo, levantarlo y que camine. Y eso es lo que estamos haciendo, poco a poco.